Y ya tenemos a nuestro entrevistado en piso. El día de hoy tengo el gusto de saludar al vicepresidente de Capasu, Gustavo Lescano. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Katiuska? Un gusto estar en tu programa. Un saludo a la audiencia. Gustavo, hoy un tema bastante interesante porque vamos construyendo justamente el funcionamiento de todo lo que hace la cadena cárnica, y los supermercados sin dudas también forman parte de toda esta cadena de la carne, una parte importante, porque ya el consumidor final se provee justamente en los supermercados. Me gustaría arrancar un poquito preguntándote cómo funcionan ustedes o cuál es el papel específico de los supermercados dentro de esta cadena, ya con el contacto con los frigoríficos, con la compra también de los productos cárnicos para, bueno, posteriormente ir a la góndola. Bueno, nosotros, como siempre decimos, somos tomadores de precio, Katiuska. El supermercado es el nexo entre la industria y el consumidor, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en el medio, en donde le ofrecemos el servicio de poder exhibir las carnes con la correcta cadena de frío y darle la mejor calidad posible al consumidor final. En ese momento con la industria tenemos que ir a negociar, ya sea a veces los precios de la plancha, precios por corte, eso. Estamos hablando de la industria más, de donde ya están, lo que exportan, ¿verdad? Después tenemos la otra industria en donde compramos reses, ¿verdad? En donde nosotros sí adquirimos las reses y apostamos los cortes y distribuimos los distintos cortes que hoy conocemos que están en góndola. Ese precio lo maneja la industria siempre. Si hoy nos venden a un precio X, nosotros tenemos porque el mercado, la competencia es la que maneja si sube, si baja, porque si yo compro un poco más barato la carne, quiero ser más apetecible al consumidor final. Entonces bajo unos guaraníes para ser un poco más atractivo, y lo mismo va a ser mi competencia, lo mismo va a ser el otro. Entonces el mercado se va regulando solo. Por eso es que nosotros siempre defendemos que nosotros no ponemos los precios a la carne. Si a nosotros el frigorífico nos sube, automáticamente eso acompaña la subida al precio final, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un costo operacional que debemos de cubrir. Imagínate cuánto consume los motores de las cámaras, todas las vitrinas de frío, que eso consume no solo electricidad, también consume gas, consume agua. Entonces y también los distintos carniceros que trabajan en las góndolas para poder atender, porque nosotros, a diferencia ya de otros países donde todo prácticamente es autoservicio, tenemos todavía el cuchillero que está ahí, que te corta, te va dando fracción por fracción los cortes. Después tenés la bolsita, los tickets de balanza. Todos son costos que debemos de cubrir, y si hacemos bien los números, nos da una rentabilidad mínima que en el volumen de venta eso hace que sea importante, y para nosotros representa en la participación del 100% de las ventas un 18 a 20% de nuestra venta es solamente carne vacuna. Hoy el pollo ni el cerdo no se acercan ni cerca están de lo que es el consumo de carne vacuna, ¿verdad? Y eso es básicamente, funciona así, sí, como te dije. Hoy por lo menos este primer semestre hemos visto que los precios no han fluctuado demasiado, siempre fluctúan cuando se acercan temporadas específicas como 1 de mayo, Semana Santa, que es donde la demanda de las planchas de costilla al menos aumenta. Entonces eso hace que los precios tengan una disparada para arriba. Gustavo, cuando ustedes hacen esta compra de los frigoríficos, también para que la audiencia pueda entender, ¿ustedes compran la res entera o ya lo compran en fracciones? Ya depende de la política de cada supermercado, cómo la trabaja. Generalmente, al menos del emblema que yo represento, nosotros compramos plancha de costillas y un corte de primera para nuestras ofertas direccionadas a los fines de semana y días específicos. Luego reses, sí, las reses compramos nosotros también un volumen importante semanal, que eso ahí sacamos los distintos cortes, puchero, primera, carnaza de segunda, etcétera, etcétera, los distintos cortes que distribuimos en las ventas de las góndolas. Gustavo, ¿cada cuánto tiempo ustedes necesitan hacer estas compras? ¿Las hacen de manera semanal? Como es un producto perecedero y necesita cadena de frío, no podemos comprar y congelar. Y aparte, al ser un país industrializador de carne, el consumidor paraguayo no es como el que vive a donde exportamos la carne, que
compra carne estacionada, quiere la carne fresca. Es muy exigente, el consumidor paraguayo es muy exigente. No quiere saber nada de costillas congeladas, no le gustan las carnes muy estacionadas, quiere la carne fresca. Y es entendible porque si estamos en donde vamos a decirle, está la industria, no puede ser que tengamos una carne estacionada. Entonces, es por eso que semanalmente, todos los lunes, es donde se abre el mercado y empezamos a negociar con los distintos proveedores y ver cuáles son los mejores caminos y los aliados que tenemos para configurar las ofertas y tener ya en la semana algo. La idea es cambiar lo menos posible el precio. O sea, si fluctúa el precio, tratamos de aguantar, o a veces ya cuando no se puede, sí remarcamos un poco, porque eso también es muy incómodo para el consumidor, que tenga constantes remarcaciones de precio. No es sano eso también. ¿Cuánto más o menos invierten ustedes en estas compras semanales que hacen, Gustavo? No, ya sea el 18% de nuestra venta, estamos hablando en un 20% de todo lo que entra va directamente a la carne, ¿verdad? Es un producto de alta rotación para nosotros, es un producto donde para nosotros es muy importante y lo cuidamos muy bien, porque ahí fallamos y podemos perder clientes, ¿verdad? Mismo como consumidor, poniéndonos en el lado del consumidor, si me voy a comprar una costilla que no me gusta, que es fea, una semana te perdona, 2, 3 semanas de seguido ya no, ¿verdad? Entonces busca otro lugar donde ir a comprar una costilla, porque el paraguayo es más costillero, ¿verdad? Los fines de semana la costilla es el producto emblema, que prácticamente de todos los cortes yo creo que va a ser un 15-18% de la venta solamente costilla. Bueno, ya que tocaste el tema de la costilla específicamente para los fines de semana, contanos cuáles son esos cortes que están más demandados actualmente, no solamente en fines de semana, sino a nivel general. ¿Qué es lo que más va a buscar el consumidor en las góndolas? Y generalmente los cortes con hueso, ¿verdad? Después, inclusive en estos días de frío que tuvimos, el puchero estuvo con una alta demanda. Inclusive en la industria no se encontraba porque era ya el mejor postor. Y entonces eso hizo también que tenga una leve subida el puchero, ¿verdad? Es para el caldo, porque siempre los lunes de puchero, ¿verdad? Después la costilla, y después algún corte de primera, como sea rabadilla o carnaza negra o bola de lomo, y la carnaza de segunda, que son prácticamente los cortes, vamos a decirle, más emblemáticos dentro de la grilla de cortes que tenemos. En cuanto a costilla específicamente, ya que mencionamos a la costilla y que sabemos que es un clásico los fines de semana, Gustavo, ¿cómo prefieren? ¿Prefieren la costilla ancha? ¿Prefieren la costilla un poco más fina, la de novillo? Y mira, en una plancha de costilla uno tiene prácticamente 4 cortes. Tiene 3 cortes de costilla, que son la primera costilla, la costilla del medio, que es la costilla de primera, y el corte que se acerca a la falda, ya que es un corte más económico, ¿verdad? Y el vacío, ¿verdad? Entonces, mira, es muy variado. Depende de cada emblema, en qué nicho está ubicado y el volumen de cliente que tenga. En mi emblema, como te dije, la costilla de primera es el producto que más vendemos, ¿verdad? Y la costilla ancha también está ahí, está a la par, ¿verdad? Y el vacío sí ya por una cuestión de rendimiento, ¿verdad? En un asado uno hace un vacío, tiene mucho más rendimiento porque el hueso no comemos, entonces se rinde al 100% de carne en lo que es el vacío. Pasemos un poco también a hablar de los precios, ya que mencionabas cuáles son los cortes más demandados o más predilectos por el consumidor, que seguramente nos está viendo en este momento. ¿Cómo están los precios, Gustavo, en líneas generales? En este segundo trimestre que va a terminar ahora, estuvieron muy estables. Eso es algo que para nosotros es también un bálsamo de tranquilidad, porque como te dije, remarcar precios no es lo más sano para el rubro supermercado. Para nosotros el ser previsibles es algo que podemos el negocio apuntar a largo plazo. No así en el primer trimestre, donde hubo un problema, creo que con la exportación en Chile, que se había cerrado algunos caminos, entonces eso hizo que tenga una subida e inclusive una escasez de costilla y escasez de cortes, ¿verdad? Porque la industria paró casi 15 días más o menos, tengo entendido. Pero en este segundo trimestre que va a terminar este mes, sí hemos notado que hubo una estabilidad de precios y prácticamente está muy estable el mercado, y eso es sano, ¿verdad? Porque podemos mantener nuestras ofertas, seguir siendo atractivos a los clientes, porque
Cuando está el mercado está estable, el mayor beneficiado siempre va a ser el consumidor final. ¿Tenés en mente o te acordás, Gustavo, de los precios específicos de los cortes que están manejando actualmente? Tengo algunos cortes de referencia por decirte. La costilla, bueno, las ofertas fin de semana tenemos vacío entre 34.000 y 36.000 guaraníes. La costilla ancha entre 29.000 y 32.000 guaraníes, ahí va fluctuando, como te dije, dependiendo cómo va cerrando en la semana el precio. Y una costilla de novillo de primera que está entre los 26.000, 24.000 y hasta 27.000 guaraníes, que es el promedio que estamos manejando. Y una costilla de novillo que es más para vamos a decir, el asado a la olla, ¿verdad? Está entre los 20.000, 18.000, 21.000 guaraníes. Y en relación a los otros cortes también predilectos. Y siempre el corte de primera o sea, esto es como un ajedrez, al haber una grilla numerosa de cortes, por ejemplo, hacemos una oferta a un corte de primera ponerle que hay una diferencia de 8.000 o 9.000 guaraníes, un precio normal, el cliente obviamente opta por ese corte. Entonces, ¿qué pasa? Los otros cortes se te van trancando, entonces uno no puede mantener muchos días esa oferta. ¿Para qué? Para que pueda seguir otra vez la rotación normal de los otros cortes y eso sea sano, porque como te dije después, como es un producto perecedero, no podemos tener mucho tiempo en cámara y la rotación para nosotros es importante. Entonces, como te dije, siempre tratamos de tener un corte, ya sea una rabadilla o una bola de lomo o una negra entre los 40.000 y 44.000 guaraníes, que son grandes los precios de oferta, pero precios normales están allá por los 48.000, 45.000 guaraníes el kilo. Si hacemos una comparación con los precios del año pasado, Gustavo, ¿cuánto más o menos aumentó el precio? No, yo te diría que no hemos tenido un gran aumento en la industria. Como te dije, sí, en donde hubo una disparada fue después de marzo, ¿verdad? Que fue ese golpe que hubo. Y también el dólar también es un diferencial, ¿verdad? Hoy, como sabrás, la carne afuera se cotiza en dólares, ¿verdad? Y entonces los frigoríficos, cuando hablan con el ganadero, hablan en dólares. Y nosotros, al guaranizar ese a un tipo de cambio más alto, tenemos siempre un 5 o un 10% que nos genera una pequeña inflación. Pero en sí, en líneas generales, yo veo que hay mucha estabilidad de precios en lo que es cárnico. Como te dije, es muy fluctuante, nomás el mercado es muy particular, la carne. Siempre hay actores que entran y generan algunas fluctuaciones, pero después eso va tomando otra vez normalidad. Cuando la exportación está normal, siempre es sano eso para el mercado interno. En cuanto a ofertas, porque vemos que también en los supermercados hay días establecidos o por lo menos de repente sacan una oferta X en precios más bajos. ¿Cómo hacen ustedes para determinar también cuánto más van a bajar el precio de la proteína roja y cómo, en base a qué lo hacen? Y siempre es P por Q, precio por cantidad es la variable siempre la que determina eso. Eso, como te dije, los lunes se abre el mercado y uno negocia un corte en específico que pueda conseguir con el frigorífico aliado con quien más está, por decirlo así, trabajando de manera más normal y continua. Y eso hace que ese lazo comercial se genere ahí alguna oferta. Entonces eso se hace directamente a ese precio, se le genera un porcentaje X que asegure cubrir el costo operacional y pueda sobrar algo a la empresa, ¿verdad? Que es lo que corresponde. Y ahí vamos configurando, ¿entendés? Como te dije, de repente bajamos acá, subimos el otro acá para ir balanceando. Como te dije, como es una grilla muy extensa de cortes, entonces a veces se compra un corte específico de prioridad para oferta y eso se determina un día específico de la semana o los fines de semana para hacer la oferta. No podemos hacer una oferta de 7 días, eso es complicado. Si hacemos una comparativa también con las otras carnes, la carne avícola, la carne porcina también, ¿cómo viene el dinamismo según la visión de ustedes también? ¿Sigue siendo la carne roja la predilecta del consumidor? La carne roja es la predilecta del paraguayo. Yo, como te dije, son 18 a 20% es el peso de la venta. Del 100% del supermercado es el 20% la carne porcina llega al 3% y la avícola llega al 5% porque en total la carnicería maneja un 25% de la venta, más o menos, haciendo algunos números.
Y como te dije, es 18 a 20 es la participación de la carne roja y la carne de pollo es el 5% y la del cerdo está en 3-4% que va subiendo. Es que no tenemos muchos menús tradicionales con el cerdo más que al horno o algún estofado, cosas así. Hoy prácticamente el 100% de nuestro menú criollo nacional está basado en carne roja. Excelente. Bueno, Gustavo, un placer realmente el tenerte acá el día de hoy en el programa. Espero que no sea la última vez, espero que podamos seguir también hablando acerca de este movimiento, quizás un poquito más adelante para hacer ya una evaluación de lo que ha sido este año 2024 y ver, por supuesto, también el comportamiento en líneas generales de los precios y si sigue siendo rentable el negocio. No, por favor, Catiusca, a las órdenes siempre. Un gusto estar en tu programa y gracias por la invitación.